Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Exposición a vibración cuerpo entero, identificación de peligros, evaluación y formas de exposición. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional. Ingeniero Cruz, muy buenos días y bienvenido. Wilber, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Es un placer estar con ustedes en esta nueva acción educativa dentro de nuestra comunidad de peligros físicos. Venimos pues adelantando todas las acciones sobre nuestro proceso de intervención de aquellos factores de riesgo presentes en el ambiente que nos generan enfermedad. Esta ya es nuestra cuarta charla, donde dentro de nuestra ruta del conocimiento, pues hablamos inicialmente de la exposición o del concepto de lo que son los peligros físicos. Posteriormente tuvimos dos sesiones, una de teoría y después una de práctica sobre el manejo, identificación, evaluación y estrategias de prevención sobre ruido. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y son las vibraciones de tipo cuerpo entero, donde veremos su identificación, su forma de valoración y métodos de intervención. Por lo cual, para esta charla, como les venía indicando, la vamos a dividir en tres momentos. El primer momento es identificar las características de la exposición a vibraciones. El segundo, conocer las formas de exposición a vibraciones clasificadas como cuerpo entero en los diversos entornos laborales. Y el tercer momento son los efectos que pueda tener en la salud dicha exposición, o sea, ver las posibles enfermedades laborales que se me pueden desencadenar por la exposición a este factor de riesgo. De tal manera que el objetivo general de nuestra charla del día de hoy es identificar en qué consiste la exposición a vibraciones cuerpo entero, sus características, su efecto en la salud de los trabajadores, por lo cual, muy acorde con los momentos, nos planteamos tres objetivos intermedios, que son identificar las características de exposición a vibraciones, asociar las diferentes formas de exposición de vibración de cuerpo entero en los ámbitos laborales, e identificar qué enfermedades pueden estar presentes o qué efectos en la salud puede tener la exposición a vibraciones cuerpo entero en los cuerpos de los trabajadores. Para iniciar esto me gustaría ver qué nivel de entendimiento tenemos del tema, por lo cual invito a Wilmer si nos puede ayudar con nuestro sondeo inicial. Creo que sí, ingeniero Cruz. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y al final de nuestra acción educativa. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos a pasar entonces a la primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es vibración? A. Movimiento oscilatorio de una partícula sobre su propio eje. B. Movimiento lineal de una partícula sobre varios ejes. C. Movimiento aleatorio de una partícula sobre varios ejes. Vamos a dar 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son
A. Movimiento oscilatorio de una partícula sobre su propio eje, un 49% de respuesta. B. Movimiento lineal de una partícula sobre varios ejes, un 5%. C. Movimiento aleatorio de una partícula sobre varios ejes, un 46% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son los segmentos de transmisión de vibración de tipo ocupacional? A, de miembros superiores y miembros inferiores. B, de mano, brazo y cuerpo entero. C, de tipo A y tipo B. Daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, de miembros superiores y miembros inferiores, un 19% de respuesta. B, de mano, brazo y cuerpo entero, un 14%. C, de tipo A y tipo B, un 67% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿qué segmento de la columna vertebral afecta principalmente las vibraciones de cuerpo entero? A, toda. B, dorsal. C, lumbar. Daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, toda, un 60% de respuesta. B, dorsal, un 6%. C, lumbar, un 34% de respuesta. A todos, muchas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Cruz. Bueno, muchísimas gracias. Por ahí vi que toca reforzar temas, pero bueno, para eso estamos. Entonces, arranquemos primero definiendo nuevamente qué son los peligros físicos, donde tenemos claro que nuestra comunidad está enfocada a la gestión de los mismos, ya que los peligros físicos son distintas formas de energía que generadas por fuentes concretas pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas, provocando efectos muy distintos entre sí. De esta manera, tenemos que la exposición a vibraciones es una de las formas de energía mecánica que se presentan en el ambiente. Recordemos que la energía mecánica es aquella que transmite fuerza o movimiento, de tal manera que la exposición a vibraciones es la exposición que se produce cuando se transmite alguna parte del cuerpo un movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, empuñándola en la mano o en un asiento. Este movimiento oscilatorio depende básicamente de su oscilación, de su intensidad, de la sensación que pueda causar y obviamente uno se da cuenta que el tiempo de exposición, porque todas estas variables nos conllevan a mirar que pueden tener ciertas afectaciones que se pueden tener. Aquí algo muy importante es que tenemos en cuenta que hay dos tipos de vibración. De acuerdo al segmento, se llama así, el segmento del cuerpo que está presente o que está en contacto con las vibraciones. Entonces, se dice lo siguiente, que la vibración cuerpo entero es la transmisión de la vibración del cuerpo sobre el mismo dependiendo de la postura y todos los individuos que presentan sensibilidad. Es decir, cuerpo entero se identifica cuando tenemos vibración que ingresa a nuestro cuerpo por los miembros inferiores o en posición sedente o sentado. O sea que todas las labores de conducción que uno tiene, donde opera retroexcavadoras, montacargas, camiones, todos tienen exposición cuerpo entero global. También estar suspendido en plataformas y cuando la vibración
entra por los pies o por las piernas, más bien por nuestros miembros inferiores, es donde tenemos esa otra exposición. Una que veremos en nuestra próxima acción educativa es la vibración mano-brazo, que es aquella que se transmite en el segmento de los miembros superiores por agarre de una pieza como un taladro. Entonces, vibraciones cuerpo entero, aquellas que ingresan a nuestro cuerpo en posición sedente o por las piernas. Y veremos posteriormente qué efectos pueden tener. Es importante que definamos qué es una vibración. Entonces, miren lo que dice aquí. La vibración se define como un movimiento oscilante que hace una partícula dentro de un punto fijo o un eje. Este movimiento puede ser regulado por dirección, frecuencia e intensidad o bien sea aleatorio, que es lo más corriente. Entonces, lo que tenemos nosotros es que una partícula, y aquí viene una definición interesante que podemos tener, es que la partícula hace este desplazamiento, o este, de tal manera que vuelve al sitio. Y aquí hay algo bien interesante, y es que uno mide la intensidad de la vibración como una aceleración. No la mide como tal, como una velocidad. Si uno dijera que es velocidad, la velocidad es la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. Pero si yo parto de este punto, voy hasta acá y vuelvo, ¿me desplacé? No. Entonces, por eso en los movimientos oscilantes, la velocidad tiende a ser cero o es cero porque retornamos al mismo punto de inicio. ¿Qué se tiene? Una aceleración. Recuerden que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso sí se presenta porque arrancamos de cero, va hasta aquí, aquí hay una velocidad máxima y retorna nuevamente a ser cero. Esta variación es una intensidad, que es una fuerza, que tiene dirección, magnitud y sentido. Entonces es muy importante tener esas variables presentes, que no vamos a hablar de la velocidad de la aceleración, sino, la velocidad de la vibración, perdón, sino la aceleración de la vibración, porque es una intensidad. ¿Mm? ¿Qué es interesante o qué caracteriza nuestras vibraciones? Entonces, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de veces que puede repetir este ciclo dentro de un segundo y se mide en hercios. ¿Mm? También la amplitud. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánto se puede elongar? Normalmente las vibraciones son de una baja frecuencia, porque son movimientos relativamente no rápidos, pero sí con una alta intensidad. También tenemos la vía de acceso, como les decía, y el sentido. Entonces, en las vibraciones vamos a entender que como es un vector o las fuerzas se pueden representar como un vector, tenemos dirección, magnitud y sentido. Si ustedes ven la gráfica en este momento, encontrarán un plano cartesiano tridimensional, que es la forma en la que uno expresa desde la trigonometría los vectores, y tenemos unas representaciones de cómo son estos ejes en el cuerpo, ya que la vibración se puede manifestar en los tres ejes. Entonces, normalmente, ¿cuál es el eje X? El que va de frente, de adelante hacia atrás. El eje Y es el lateral, el que va de izquierda a derecha. Y el eje Z es el que va de arriba hacia abajo. La vibración se presenta normalmente en estos tres sentidos y podemos tener las características en las cuales nosotros podemos tener normalmente mayor afectación en el eje Z, y ahorita les explicaré por qué. Es importante entender que la vibración se mueve en este plano tridimensional porque se evalúa y se clasifica por los ejes. Entonces, de tal manera que cuando yo hago la medición, que ahorita les explicaré el cómo, se evalúa los tres ejes y se ponderará el de mayor criticidad de los tres. Entonces, tenemos que tener siempre que tenemos eje X, eje Y y eje Z. Les quería hacer una aclaración, y es, si tienen preguntas, vayan haciéndolas al chat, que una vez terminemos voy a tratar de tener unos 5 minuticos de espacio de preguntas para resolver 3 a 5 dudas, y que con mucho gusto Wilmer me colaborará en decírmelas. Entonces yo le pregunto, Wilmer, ¿qué preguntas tenemos? Y él me hará algún tipo de pregunta,
para que ustedes puedan de pronto resolver sus dudas de esta charla. Entonces, ¿cómo se valora la vibración? Entonces, se utiliza primero que todo un medidor de vibraciones, un vibrómetro se llama, el cual contiene 3 partes importantes, bueno, ya inclusive 2. El primero es el sensor, que para el caso del cuerpo entero es un disco, como el que ustedes ven en la gráfica en este momento, y dicho disco es un disco de goma, y en el centro tiene una cuestión que se llama un acelerómetro o transductor. ¿Qué es el acelerómetro? Es una cajita como esta, la cual percibe los movimientos en los 3 ejes, eje X, eje Y y eje Z. Entonces, ese movimiento es importante, el acelerómetro. El disco está, digamos, tiene un orden de ponerlo, unas indicaciones para que sense los 3 ejes, y él es el que percibe. Entonces uno, si ustedes ven en la gráfica, ahí se da cuenta que uno lo puede colocar. Normalmente, cuando estamos sentados, se pone en la colita, en la cadera. Hay veces se puede colocar en la espalda. O si no, si es una plataforma y lo que está virando es por los pies, uno pisa el disco de tal manera. Y lo otro como tal es el vibrómetro, que es el equipo. Hay unos que tienen un cable que es para transmitir, pero ya inclusive ahorita tenemos tecnología en la cual por Wi-Fi o por Bluetooth transmite la información del disco al aparato y ya no hay cables. Y eso es mucho mejor pues porque uno no se enreda, ¿cierto? Y normalmente estos equipos pues vienen con un software de descarga para poder, digamos, censar los datos. Entonces es importante entender ahí que tenemos un sensor que se coloca ahí. ¿Listo? ¿Cuáles son los valores límites? Entonces, aquí hay un tema importante y es que en Colombia no existen límites permisibles por legislación para vibración y es un vacío legal muy grande. Resulta que si uno mira la legislación, inclusive de la Ley 9 del 79, donde hay todo un articulado sobre riesgos físicos y hay digámoslo así, un artículo especial de vibraciones y su cumplimiento que se hace bajo la resolución 2400, donde en el título 3, creo que no estoy mal, el capítulo 4, está dedicado a la vibración, no me habla de límites permisibles. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué hacemos? Digamos que uno podría encontrar que en Colombia puede uno guiarse por entes a nivel mundial que sean como expertos en el tema. Uno que se utiliza mucho es la ACGIH, por sus siglas en inglés, que es la Conferencia Gubernamental de Higienistas de Estados Unidos, en la cual toman como base para cuerpo entero la norma ISO 2631. Entonces, esa es la norma que utilizan para tal fin. Entonces, ¿por qué se utiliza eso? Porque es un buen referente. Resulta que para químicos pasa lo mismo. No tenemos como tal una guía. Entonces, la resolución 2400 en su artículo 154, que ya habla de químicos, sí nos referencia legalmente los límites permisibles de ACGH. La ACGH saca un librillo de TLBs en su sigla en español, que son valores límites umbral, en inglés Threshold Level Value, por eso la sigla TLB, todos los años. Y ahí tiene valores límites permisibles tanto para riesgos físicos como para riesgos químicos. Entonces uno podría indicar que si la legislación me dice por este artículo 154 que para químicos es adecuado tener la referencia a CGH, pues uno podría considerar que para físicos también es una muy buena opción. Entonces este es el librito de los TLBs que les indicaba. Y entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta en la página 206, dice vibración cuerpo entero. Entonces, ahí uno ya puede, digamos, tomar una referencia. Como les digo, no hay. También otra muy válida que se utiliza es, disculpen, la NTP 839. Entonces, existe el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, el cual también emite normas y emite límites permisibles. Y muchas personas lo utilizan de referencia. Muchas veces se forman por la facilidad de idioma en ese país y toman este valor de referencia.
válido, digamos que como hay vacío en la legislación, también podría ser. Ahorita vamos a analizar un poquito por qué es bueno y por qué no es utilizarlo. Entonces, cuando hablamos ya, una vez identificado el límite permisible que debemos o queremos utilizar, ¿cierto? Pues hay que tener criterios y yo pienso que de las cosas más importantes y que a ustedes más les puede aportar este tipo de charlas es saber cuándo debemos medir y por qué debemos medir. Entonces, lo primero es identificar el proceso. Recuerden que las mediciones higiénicas hacen parte del proceso de la identificación y valoración de los riesgos presentes en los ambientes laborales, o sea, la IPBR, y complementan los factores de panoramas de riesgo. Entonces, cuando nosotros miramos la norma que ustedes apliquen, digamos GTC 45, la de ICONTEC, dice vibración, cuerpo entero, y hay unos apartados que me dicen cómo puedo medianamente identificar la intensidad. Pero a la hora de ya pasar de esa valoración inicial, donde podemos tener una alta exposición o una exposición sospechosamente alta más bien, pues tenemos que realmente mirar el proceso. Entonces, ¿dónde podemos ver esos procesos iniciales que vivir? Pues inicialmente tenemos que remitirnos, digamos que un amplio espectro es todas las tareas de conducción. Entonces, conducción de maquinaria. Siempre que ustedes tengan montacargas, retroexcavadoras, motoniveladoras, todos estos equipos, sobre todo de maquinaria que uno llama maquinaria amarilla, más esos de movilización de carga, normalmente hay que medir vibración. Y esto es porque normalmente esos equipos carecen de amortiguación debido a que utilizan el peso para hacer un contrapeso, valga la redundancia, para poder levantar estructuras y demás, por lo cual si tuvieran amortiguación se iría de un lado al otro. Entonces no es factible ese tipo de cosas. Entonces es el proceso, los procesos de operación o movilización de tierras, de carga, con maquinaria amarilla, montacargas, es uno. Si tenemos transporte de personas o de carga, podríamos identificarlo. Normalmente la exposición alta, desde, digamos, la experiencia que tengo ya midiendo hace 15 años, se presenta en temas como, como les dijera, con terrenos destapados, con vías secundarias. Normalmente las vías principales tienen una buena pavimentación, entonces la vibración no es por el equipo, sino es por el terreno por donde está pasando el vehículo. Entonces, un claro ejemplo desafortunadamente puede ser en Bogotá, las troncales de Transmilenio por la Caracas, donde por el tipo de losa que se ha agrietado, tengo superficies irregulares y entonces el Transmilenio cuando pasa por ahí se mueve demasiado. Si el Transmilenio va por una vía plana, pues va a ser muy agradable, pero al coger un bache, y más que es pavimento rígido, brinca bastante. Entonces, digamos, todos los procesos de petroleras, de mineras, donde van por vías secundarias, terciarias, no pavimentadas, es adecuado. Donde tengo un patio de maniobras, un terreno donde no tengo pavimento, es adecuado. Ahora, un transporte intermunicipal de pasajeros, muy seguramente no tengo vibración porque normalmente estas vías tienen buen pavimento, la silla del equipo es muy buena, el vehículo normalmente está en buenas condiciones, entonces no se puede. Entonces tenemos transporte o movilización de carga, transporte de pasajeros o de carga y por último podríamos tener máquinas que producen vibración, como ejemplo máquinas separadoras de lodos o ¿cómo se llaman esto? Molinos en los cuales la vibración o los movimientos muy fuertes de la máquina se transmiten por su estructura y esto hace vibrar las plataformas. Entonces ahí uno se da cuenta que es como cuando uno está en la casa y pasa un bus o un vehículo muy fuerte por la calle y tiembla la casa, pasa exactamente el mismo fenómeno. Entonces, el estar presente ahí, podemos tener una vibración. Una vez teniendo ya el proceso identificado, hay que estimar el tiempo de exposición. Si yo voy a una bodega y le digo al montacarguista, señor, ¿usted cuánto está expuesto? Y son turnos rotativos, me dice 8 horas. Pregunta, ¿estarán 8 horas trabajando los montacarguistas de corrido sentados en la montacarga? Muy seguramente no. Tendremos un promedio entre 6 horas, 6 horas y media. ¿Por qué? Mientras que llega, se cambia, prende la montacarga, la revisa, ok, la opera, tendrá un descanso para ir al baño, tomar sus alimentos y a la salida la pegará un poquito antes para entregar el turno,
si la para movilizar una carga. Entonces miren que hay unos tiempos en los cuales no está expuesto. Ojo, no quiere decir que no sean del trabajo o de la jornada laboral, sino que no hay exposición a vibración, porque ese factor del tiempo de exposición es determinante a la hora de los cálculos de la exposición, ¿cierto? Y lo último sería la toma como tal de la medición. Entonces tomamos el vibrómetro, el acelerómetro, ¿cierto? Lo colocamos y normalmente, digamos que uno podría tomar 3 tipos de medición o 3 tipos de características de medición. Digamos que si yo estoy en una montacarga normal, como yo estoy buscando es la intensidad promedio, no el tiempo de exposición, sino la intensidad promedio, o sea, qué tan fuerte vibra en promedio el equipo en su operación, y es una operación constante. ¿Qué es una operación constante? Una montacarga en una bodega. Eso es una operación constante donde no sale del terreno, donde estoy moviéndome en las mismas vías, en las mismas características. Con una toma de hasta 20 minutos es más que suficiente. O sea, el sensor lo coloco 20 minutos y ya con eso puedo buscar la mediana intensidad de la exposición. Cuando hablamos, ¿cierto?, de un ciclo, entonces, ¿qué es un ciclo? Cuando una máquina o un vehículo hace un recorrido y vuelve al mismo sitio, ¿cierto? Entonces, uno puede tomar ejemplo, vamos a volver al tema de Transmilenio. Sale un bus del portal 1, va por este lado de la vía porque no se vuelve por el mismo, llega a un portal 2, hace el retorno y retorna. Eso es un ciclo. Entonces uno puede, si el tiempo lo da, tomar un ciclo completo. Si no es posible, la norma, la ISO, me dice, venga, tome máximo 20 minutos. Entonces uno debería tomar teóricamente, y eso es un principio de higiene industrial, el momento de exposición en el recorrido que se considere donde haya mayor intensidad de vibración. ¿Por qué? Porque si yo la hallo y controlo ese factor de riesgo, por ende, y lo aplico en todo el recorrido, pues por ende todas las condiciones subsiguientes van a estar más protegidas. Y una recomendación, en caso, digamos, de que no sea repetitivo ni constante, sin ejemplo, una tractomula que va para Campos Rubiales y va desde Puerto Gaitán a Rubiales y son 6, 7 horas, la idea es tomar mínimo el 70% de la jornada como una dosimetría. Pero vuelvo al principio, si no es posible por X o Y, se busca, digamos, el trayecto o la parte del trayecto de mayor intensidad, o sea, donde brinque más la tractomula y se toma ahí. Y si yo aplico controles a ese factor durante todo el recorrido, pero medio esa intensidad y con el que sea efectivo, pues por ende esas condiciones van a estar protegidas, ¿cierto? Una vez tomado o identificado el proceso, hallado o calculado el tiempo promedio de exposición y la intensidad, se estima el factor A8. El factor A8 quiere decir esa aceleración o esa intensidad ponderada o llevada a las 8 horas de exposición y como tal, ya teniendo ese factor, se concluye comparándolo contra los límites permisibles, se concluye el nivel de exposición. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo se halla el factor A8? Es muy sencillo. El software del equipo me va a entregar a mí las intensidades o las aceleraciones promedio en cada uno de los ejes. O sea, en el eje X, que recuerden que es el frontal, el eje Y, que es el lateral, y el eje Z, que es el vertical. Y con esas fórmulas que ustedes ven ahí, se saca el factor A8 por cada uno. Estos factores A8 tienen unas características para entender. Primero que todo, en X y Y hay una constante de 1.4. ¿Y para qué sirve esa constante de 1.4? Sencillo. Esa constante de 1.4 me ayuda o me colabora a nivelar el efecto de gravedad. Porque cuando hago Z, Z sube y cae. Y cuando cae el peso, pues obviamente la gravedad hace que el movimiento sea más fuerte. Entonces, ese 1.4 es un factor de ponderación, ya que en X y en Y posiblemente, o muy seguramente más bien, la exposición no se tiene. Y la A es la aceleración que me mide y el T es el tiempo de exposición. Entonces, lo que uno hace es, literalmente tomar el valor en cada uno de los ejes y aplica esta ecuación de la 8
y lo compara contra los límites permisibles que ustedes pueden identificar en esta gráfica. Esta gráfica es la ISO 2631. Esperemos un segundo, ya la tienen en la pantalla. Entonces, esa gráfica, ¿qué me está diciendo a mí o cómo se colabora? Es una gráfica, la vibración, al igual que el ruido, es un tema unidireccional. Entonces, tenemos aquí, digo, es exponencial. Entonces, aquí abajo está en horas y donde está la raya roja que ustedes ven ahí son 8 horas. ¿Por qué tomo ahí? Porque recuerden que llevo el factor A8, o sea, pondero las 8 horas de trabajo. Entonces, fíjense que ahí en esa raya es la del tiempo. Y aquí grafico las intensidades y calculo la de mayor exposición. Entonces, miren que los límites permisibles normalmente tienen un límite de acción. Quiere decir que si estoy por debajo de ese límite, esta norma ISO dice riesgo bajo para la salud. Entonces, uno concluye que ese movimiento vibratorio que se tiene no va a afectar a la salud de los trabajadores. Ahora, cuando está en esa parte intermitente que ustedes ven ahí, que es el límite de acción, y se encuentra sobre esa línea roja, en donde dice zona de precaución hasta esa línea continua, la línea continua es el límite superior o el límite de exposición. Entonces ya ahí sí dice que hay un riesgo potencial. Hay que acordarnos que no todos somos iguales y factores como el sobrepeso, el sedentarismo y posibles lesiones anteriores son factores, digámoslo así, predisposiciones que puede tener una persona o para que sea más sensible a la vibración. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona obesa en esa zona de precaución posiblemente pueda tener una mayor afectación y su salud se va a ver afectada. Entonces, aquí ahorita cuando hablemos de los métodos de prevención, los estilos de vida saludable y tener una adecuada, digamos, masa o índice de masa corporal es muy adecuado para este riesgo. Porque como les digo, hay personas sensibles y pues en una zona de precaución donde tenemos que tomar medidas preventivas que sin pasar ese límite permisible, si me está diciendo, oiga, su riesgo es medio, es un riesgo potencial, y si hay una predisposición, hay un factor asociado, pudiese generar una enfermedad. Pero ya cuando estamos por encima de esa línea continua, que es el límite superior o el valor límite permisible, ya el riesgo es probable, es decir, cualquier persona se puede afectar. Entonces, esto es la forma gráficamente que uno lo puede ilustrar. Si lo viéramos en una tabla, lo veríamos de esta manera. Entonces, encontramos que, por ejemplo, para 8 horas de trabajo, ¿cierto? Vemos que el límite de acción es 0,431 metros sobre segundo al cuadrado y el límite permisible es 0,861. Si yo no corrigiera por tiempo de exposición y solo miráramos la intensidad medida con el tiempo de evaluación, entonces podríamos mirar, aquí hay, digamos, diversas intensidades con respecto a la duración de la exposición. Esta gráfica que vemos aquí anteriormente obedece a este tipo de exposición que estamos dando. Como yo les decía, y aquí viene una disyuntiva bien interesante o una reflexión bien interesante, yo puedo, como no hay límite permisible, yo puedo emplearlo en cualquier lado. O sea, puedo buscar uno que me sirva. Pero miren que la ISO, la 2631, me da estos límites, pero miren que me dice la NTP 839, que es la de vibraciones mecánicas. Y me dice que para cuerpo entero, el valor de acción es 0,5. Entonces, miren, el valor en la ISO 0,43 y aquí es 0,5, o sea, es más alto. Y el límite de acción es 1,15 y acá es 0,86, o sea, significativamente mucho más permisible. Ahí también nuevamente favorecería desde el punto de vista de la prevención el adoptar como TLB o valor de referencia la ISO 8631, debido a que si yo coloco un límite de acción más restrictivo, voy a ser más severo a la hora de calificar y eso va a tener repercusión en pro de la salud de mi trabajador porque voy a considerar más crítico movimientos menos bruscos, o sea, al ser menos permisivo. Entonces, es una forma de prevenir. Recuerden que nuestra misión como tal es prevenir al interior de las empresas. Pero vuelvo les digo, hay muchos estudios que ustedes van a encontrar
que van a toparse con el empleo de este tipo de mediciones. Entonces, ¿qué fuentes, ya identificando proceso y demás, qué fuentes podemos encontrar de la vibración? Pues obviamente, como les decía, todo el tema de oscilación de equipos de transporte, perforación, movimiento de materiales y demás, movimientos rotatorios de movimientos de combustión, ¿cierto? O rotación sobre vehículos, vibración de estructuras también se puede tener. ¿Listo? ¿Qué puede causar la vibración dentro o qué la puede causar como factor dentro de una maquinaria? Entonces, el desbalance. Si tenemos desbalance, pues obviamente, digamos, el gastar ciertas partes y demás del trabajo nos puede pasar. Por eso, digamos que una acción muy importante desde el punto de vista del control de ingeniería es el mantenimiento. La vibración por falta de alineación, lo mismo. Rodantes o cuadrantes defectuosos que hacen que oscile la pieza, ¿cierto? Lubricación inadecuada. Hay un tema que la maquinaria en la estructura, cuando se mueve, tiende a aflojar, digamos, los amarres. Entonces también puede vibrar una estructura por falta de anclaje o aflojamiento mecánico. Problemas ya porque los engranajes pueden estar gastados en la máquina y como tal deteriora estructuras. Ya no puede ser el anclaje, sino, por ejemplo, una plataforma que estaba pegada y por esa vibración no de la máquina, pero sí la plataforma, se empieza a desgastar. Aquí es algo muy importante. Yo les preguntaba a ustedes dentro de del test. Entonces, miren, ¿qué les hemos preguntado? Y recapitulemos hacia el test. La primera pregunta me decía, ¿qué es una vibración? Es la vibración de una partícula sobre el eje. Y retorno sobre un eje, ¿cierto? Por ahí me decía también la segunda pregunta, que cuál era la vibración, cuáles eran los segmentos. Ya sabemos que entra cuerpo entero, que es la que estamos viendo hoy, y mano brazo, que es la que veremos después. Y la última pregunta es, ¿qué me afecta? Entonces, normalmente la mayor afectación es a nivel de la columna lumbar, o sea, la parte baja de la columna, que inclusive le puede manifestar cosas como lo que llaman la ciática, porque tiene aprisionamiento del nervio en las vértebras L3, L4, L5 que se pueden tener. Entonces, normalmente es muy común que hay patologías como las escoliosis, que son obviamente, digamos, malformaciones o desvíos de la columna, que se presentan en esa sección de la parte baja de la espalda que se llama lumbar. Entonces, por eso todos los traumatismos de columna, pueden haber dolores lumbares y digestivos, abdominales y digestivos por la vibración, problemas de equilibrio. Entonces, también el vibrar nos puede afectar los organelos del equilibrio que están dentro del oído y nos pueden producir vértigo, náuseas, dolor de cabeza y trastornos visuales. Como les digo, la parte que mayor se asocia a la osteomuscular por las, digamos, deformaciones o traumatismos en la columna vertebral, que normalmente son las discopatías en la zona lumbar. Muchas veces, cuando uno, digamos, se va a calificar una enfermedad de origen laboral de estas, se utilizan dobles estudios de puesto de trabajo. Uno por parte de un profesional en biomecánica como una ergónoma, la cual verifica el gesto postural, la tardanza en la exposición, el movimiento repetitivo, la posición prolongada y sedente. Y por otro lado, miraremos también, ejemplo, la intensidad de la vibración, porque ambos factores pueden ser, digamos, potencializadores de patologías asociadas a traumatismos en la columna vertebral en las zonas lumbares. Ahora, ya teniendo esto, ¿cómo podemos, digamos, prevenir o asumir esos controles de las vibraciones que podemos entender? Entonces, lo primero es el aislar las vibraciones. Como tal, muchas veces el movimiento vibratorio normalmente es pertinente o es, digamos, propio de la actividad que se realiza. Entonces, uno busca aislar la vibración. ¿Cómo lo puede aislar? Por medio de muelles o elementos elásticos. Entonces, lo que uno, ejemplo, cuando tenemos una superficie vibrante, le pone una especie de aro o de mogollita de goma y la aprieta. Entonces esa mogollita o ese amortiguador nos ayuda a que la estructura contenga
la vibración. Si estamos hablando de vehículos de carga, aquí empezamos con que ese aislante de la vibración puede ser el estado de las llantas. Muchas veces las llantas, como las de la montacargas, son totalmente rígidas porque no pueden tener aire, si no se estallarían por la presión que ejercería el peso que están levantando. Entonces, ese estado de las llantas es importante, porque si la llanta tiene un hueco, pues cuando van dando la montacarga, el hueco hace vibrar toda la montacarga. ¿Mm? Si las llantas son de aire, pues tenerlas calibradas también es adecuado. Una llanta de bajita de aire hace que no absorba tanto la vibración y se siente mucho más el golpe. Si tiene sistema de amortiguación como un vehículo, pues obviamente que tanto amortiguadores, resortes, ballestas que se tenga, pues obviamente se pueda mejorar y tener una óptima condición. En caso de no tenerlo, para operación de vehículos, algo fundamental es el estado de la silla. Entonces, la silla tiene que ver con varias cosas. Primero, el gesto postural. Entonces, volvemos al tema de la biomecánica. Y es, nosotros no nos podemos sentar muy a la orilla, porque si no hacemos el apoyo total de la espalda, vamos a tener digamos, la columna en el aire y el movimiento puede ser más agresivo. Entonces, partamos del hecho que la silla tiene que estar en un diseño adecuado hacia el tipo de operador. Hace muchos años, en un sistema masivo, hice un estudio de puesto de trabajo y la señora, era una señora, medía 1,50. Entonces la silla le quedaba muy grande y ella tenía que conducir muy cerquita o se sentaba muy cerquita al borde de la silla y entonces no hacía todo el apoyo de la silla. Entonces importante. No hay que confundir la cojinería de la silla con la amortiguación de la silla. Entonces, si bien es cierto, la espuma nos ayuda, pues obviamente a no cansarnos por estar tanto tiempo en una posición, la amortiguación de la silla es diferente, donde para este tipo de equipos, como está en la ilustración, lo más adecuado es una silla neumática. O sea, lo que ustedes ven ahí es un colchón de aire, el cual cuando hay vibración, absorbe. También hay resortes, de ejemplo, en los tractores uno se da cuenta que atrás son resortes que ayudan a amortiguar esa vibración. Es importante también que las sillas se puedan, llamémoslo así, graduar en cuanto a su altura y su profundidad de acuerdo a las personas. Y obviamente pues un adecuado manejo. Entonces ya tenemos aislamiento para las máquinas y el tema del diseño y lo demás de las sillas, todo es aislamiento. ¿Mm? Otro tema importante cuando se puede aplicar es cuando hay transmisión. Puede existir en este caso un elemento de protección y son zapatos antivibración. No son muy comunes, no se utilizan mucho, puesto que el factor de vibración, pues digamos en una plataforma casi nunca es tan grande como para utilizarlos, pero existe. Entonces podemos tener unas botas, las cuales tengan una suela que nos ayuden a amortiguar con una cámara de aire ese tipo de cosas. También hay un aislamiento que se puede utilizar en este tipo de características, que es un tapete. Es un tapete antivibratorio que normalmente es de una goma o de una espuma densa de unos 5 o 7 centímetros de alto, el cual al yo estar, digamos, de pie o parado de forma bípeda sobre él va a ayudar a minimizar la transmisión de la exposición cuando estoy de pie. ¿Correcto? Otras medidas de protección, definitivamente el chequeo médico es supremamente importante. Entonces, aquí vienen dos cosas o tres cosas que podemos entender que son intervenciones que debemos tener muy precisas. La primera es reconocimiento médico, pero aquí algo importante es normalmente las personas que hacen sobre todo el tipo de carga son personas que por estar sedentes tienden a ser obesas. Entonces es muy aconsejable hacer radiografías de columna para verificar el estado de la columna. ¿Cómo llegar? ¿Cierto? Porque pueden venir de muchos trabajos anteriores. Antes manejaba volqueta, ahora va a manejar, no sé, transporte urbano y puede venir con una lesión. Entonces el reconocimiento es importante. Y a su vez, ya un médico laboral, que obviamente es quien define este tipo de situaciones, deberá verificar cómo hacen los seguimientos y cuáles son los paraclínicos y el tipo de examen ocupacional de seguimiento que se deban tener para tener una adecuada susceptibilidad. Entonces, inicialmente es eso. Hay un reto muy importante y es vencer
dentro de ese aspecto del sedentarismo de la actividad. Entonces, venga, normalmente los conductores, porque realmente ese es un factor de riesgo, como les decía, iniciando la charla, por ahí del 80% de exposición a conductores, normalmente los conductores son personas sedentes. Yo siempre hago esta analogía, digamos que nos fuimos de paseo desde Bogotá hacia un pueblo cercano que se llama Melgar. Melgar queda realmente contando desde el terminal del centro de Bogotá a la terminal de Bogotá, son más o menos 3 horas y media. Si yo fuera una van, vamos todos de paseo, si vamos de aquí para allá, y el señor de la van para las 2 horas hacer una pausa activa, ¿cómo nos pondríamos nosotros de pasajeros? ¿Será que no le protestamos porque queremos llegar rápido? Entonces esas culturas de cómo prevenir, hacer una pausa, explicar al trabajador que no tiene que tener el policía al lado, el SST, el de seguridad industrial, para que haga un estiramiento, una pausa, que cuando pare haga unos ejercicios. Normalmente las comidas de estas personas son unos carbohidratos gigantes, entonces son súper gorditos. Entonces, ese tipo de cosas hay que controlarlos, porque obviamente eso, más la vibración, enfermedad normalmente a nivel lumbar, muy seguro. Por eso, la tercera parte es la formación. Y aquí en la formación, aparte de informar al trabajador del riesgo que es por ley, es muy importante también el estilo de conducción. Hace poco una empresa nos contrató para un estudio de manejo de exposición a vibraciones en motocicletas. Entonces, claro, la motocicleta tiene vibración cuerpo entero. Y nos dimos cuenta que aparte de la infraestructura, la malla vial, que en Bogotá es un poquito deteriorada, otro factor supremamente ponderante es la forma de conducción, coger el hueco rápido. Y esto también muchas veces tiene que ver con los tiempos y movimientos que les damos a las personas para desplazarse y demás. Porque si va colgado en la ruta, como dicen ellos, pues tiene que andar más rápido, al andar más rápido, menos cuidado, coge movimientos más bruscos y ahí tenemos. Entonces fíjense que también, aparte de informar esa parte de estilos de vida saludable, de que coma sano, de que esto, todo el tema de operación, tiempo también es muy influyente. Entonces miren que ahí tenemos un ciclo importante de gestión hacia la prevención que encamina a las medidas de prevención de mantenimiento de la maquinaria, de transmisión en el medio por amortiguación, de vigilancia médica del trabajador y controles administrativos que podemos tener, como los tiempos, los movimientos, los manejos de presión, el informarles cómo conducir de forma adecuada y el manejo de la vigilancia médica como tal. Y por último, como decía, en muy pocos casos, para este caso, el empleo de elementos de protección personal. Disculpen. Espero que les haya gustado el tema. Y antes de las preguntas, invito nuevamente a mi amigo Wilmer para que nos haga el sondeo para ver cómo evolucionamos en nuestra comunidad en el conocimiento sobre este tema de vibraciones por exposición, por el factor o cuerpo entero. Claro que sí, ingeniero Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por esta intervención tan importante y la información tan valiosa que nos regalas. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este Evaluémonos final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es vibración? A. Movimiento oscilatorio de una partícula sobre su propio eje. B. Movimiento lineal de una partícula sobre varios ejes. C. Movimiento aleatorio de una partícula sobre varios ejes. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que tengan el tiempo suficiente de responder nuestra primera pregunta. Mientras van respondiendo nuestros participantes, los invitamos a que hagan sus preguntas en el chat para formulárselas al final de nuestra acción educativa. Apenas terminemos este evaluémonos al ingeniero Cruz para que pueda resolver estas inquietudes que ustedes tengan del evento de hoy. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A. Movimiento oscilatorio de una partícula sobre su propio eje, un 65% de respuesta. B. Movimiento lineal de una partícula sobre varios ejes, un 5%.
C, movimiento aleatorio de una partícula sobre varios ejes, un 30% de respuesta. Ingeniero Cruz, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Muy bien, realmente veo la aceptación y como les decía, efectivamente el movimiento vibratorio se pone o se puntualiza porque es una partícula moviéndose sobre su propio eje, que se vuelve un ciclo repetitivo u oscilante. Entonces, ver una aceptación del 60%, muy bien. Segunda pregunta, don Wilmer. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son los segmentos de transmisión de vibración de tipo ocupacional? A, de miembros superiores y miembros inferiores. B, de mano, brazo y cuerpo entero. C, de tipo A y tipo B. 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, de miembros superiores y miembros inferiores, un 9% de respuesta. B, de mano, brazo y cuerpo entero, un 36%. C, de tipo A y tipo B, un 55% de respuesta, ingeniero Cruz. Bueno, ahí sí hay como una confusión. Entonces quiero aclararles. Los segmentos o como se clasifica la vibración es por dos segmentos. Mano brazo, que es cuando hago empuñadura, o sea, cuando cojo un tarrito y hago así empuñadura y se transmite por el miembro superior, pues llama mano brazo, y cuerpo entero cuando estoy sedente, o sea, sentado o bípedo en posición de pie. Entonces la respuesta es la B, que es mano, brazo y cuerpo entero. Realmente ahí se clasifican las exposiciones ocupacionales y por eso nuestro tema de hoy es vibración cuerpo entero y de una vez los invito para dentro de un mes a nuestra exposición o nuestra charla sobre exposición mano-brazo. Claro que sí, Les ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿qué segmento de la columna vertebral afecta principalmente las vibraciones de cuerpo entero? A, toda. B, dorsal. C, lumbar. Vamos a dar 15 segundos igualmente para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa del día de hoy. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por participar de nuestro Evaluémonos final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, toda, un 32% de respuesta. B, dorsal, un 9%. C, lumbar, un 60% de respuesta, ingeniero. Muy bien, correcto, es lumbar. Recuerden que por el movimiento normalmente afecta o se ve la tendencia de afectación en la zona de la columna baja, o sea, la parte lumbar. Pues Wilmer, muchas gracias. No sé si tengamos tiempito, yo creo que sí, de dos preguntitas. Claro que sí, ingeniero. Vamos a realizar entonces las preguntas que hicieron nuestros participantes. La señora Yeritza Parodi nos pregunta, ¿qué actividades preventivas se pueden realizar durante la jornada laboral para los desórdenes musculoesqueléticos? Bueno, es una muy buena pregunta. Digamos que eso es un área más de la parte, digamos, de la parte de fisioterapia o de la parte biomecánica, pero pues obviamente yo creería que estiramientos, digamos que aquí la activación muscular y el estiramiento de las zonas como la espalda baja es muy importante. Obviamente estos, digamos, ejercicios deben ser dirigidos por personas. La teoría dice que pueden ser aproximadamente cada 2 horas. Yo recomendaría por lo menos un estiramiento al inicio de la jornada, a la mitad de la mañana, a la mitad de la tarde y al finalizar la jornada un estiramiento final un poco más prolongado. Otra pregunta, Wilmer, por favor. Claro que sí, ingeniero Cruz. Vamos con nuestra última pregunta que nos hace la señora Yurley Grimaldo. Nos dice, ¿existen guantes para mitigar la vibración? Sí, sí existen guantes antivibratorios, son guantecitos que son un poquito más abollonaditos. Veremos la próxima intervención ese tipo de elemento, pero sí existe. Son como, digámoslo, tienen como unos tachecitos de goma y esos taches hacen dos finalidades. Al tener un mejor agarre, evita que haya vibración de la pieza con la mano, obviamente, y segundo, pues esa pequeña goma absorbe un poco de la vibración presente.
Entonces sí, definitivamente existe esa protección adecuada. Bueno, ingeniero Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa de tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un feliz día. Wilmer, a usted y a mis participantes, muchas gracias. Nuevamente los invito a la comunidad de educación de los riesgos físicos para dentro de un mes aproximadamente vernos con la otra parte de vibración, que es el segmento mano-brazo, para posterior terminar un taller de intervención muy bueno que tenemos. Para todos ustedes un excelente día y que tengan una muy buena semana. Feliz día. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos a este evento web. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un feliz día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás.
En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.